Luisa y Moisés eran la imagen perfecta de la felicidad conyugal. 5 años atrás, se unieron en sagrado matrimonio, rodeados de amigos y familiares en una ceremonia íntima y llena de amor. La vida les sonreía con la llegada de sus 2 hijos pequeños, Valeria de 4 años y Samuel de 2. La familia vivía en una acogedora casa en las afueras de la ciudad, donde los días se llenaban de risas, juegos y momentos de ternura. Desde el primer día de su matrimonio, Luisa y Moisés se dedicaron a construir un hogar basado en el respeto y la comprensión mutua. Moisés trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología, mientras que Luisa se dedicaba a tiempo completo al cuidado de sus hijos, algo que ambos habían decidido de común acuerdo. Las tardes en el parque, las noches de cuentos antes de dormir y los fines de semana en familia eran la esencia de su vida cotidiana. La noticia de la muerte del padre de Moisés llegó como un golpe inesperado. Don Héctor había sido un hombre fuerte y carismático, muy querido por todos. Su repentina partida dejó a su esposa, doña Clara, devastada. Moisés no dudó en ofrecerle su hogar para que no estuviera sola en esos momentos de dolor. Aunque Luisa comprendía la necesidad de apoyar a su suegra, no podía evitar sentir una ligera inquietud ante la nueva dinámica que se presentaría en su hogar. La llegada de doña Clara al hogar de Moisés y Luisa marcó el inicio de un cambio silencioso. Clara, una mujer de mirada severa y pocas palabras, se instaló en la habitación de invitados. Los primeros días transcurrieron en una aparente calma, con Clara mostrando un comportamiento educado pero distante. Luisa, en su deseo de hacerla sentir bienvenida, intentaba involucrarla en las actividades diarias y en el cuidado de los niños. Sin embargo, cada intento de acercamiento era recibido con frialdad y desdén. El primer indicio de conflicto surgió una tarde, mientras Luisa preparaba la cena. Samuel, en su curiosidad infantil, había derramado un vaso de jugo en la mesa del comedor. Clara, que observaba desde el umbral de la puerta, no tardó en lanzar un comentario ácido sobre la falta de control de Luisa sobre sus hijos. Moisés, que llegaba del trabajo en ese momento, fue testigo de la escena pero decidió no intervenir, esperando que fuera un incidente aislado. A medida que los días pasaban, los comentarios hirientes de Clara se volvieron más frecuentes y descarados. Sus críticas no se limitaban solo a Luisa, sino que también incluían a los niños. Valeria, una niña sensible y cariñosa, comenzó a mostrar signos de ansiedad ante la presencia de su abuela. Samuel, por su parte, parecía asustado cada vez que Clara se acercaba. Luisa, aunque molesta, intentaba mantener la paz por el bien de Moisés, esperando que su suegra encontrara consuelo con el tiempo. Una noche, mientras Moisés estaba en una reunión de trabajo, Luisa escuchó un grito ahogado proveniente de la habitación de los niños. Al entrar, encontró a Clara reprendiendo a Valeria con una severidad que rozaba lo cruel. La pequeña tenía lágrimas en los ojos y temblaba de miedo. Luisa, llena de indignación, tomó a su hija en brazos y la consoló, mientras Clara se retiraba sin una palabra. Esa noche, Luisa y Moisés tuvieron su primera gran discusión desde que Clara se mudó con ellos. Luisa le explicó a Moisés lo que había sucedido, esperando que él tomara una posición firme. Moisés, atrapado entre el amor por su madre y el deber de proteger a su familia, se sintió desgarrado. Prometió hablar con Clara, pero la situación se repetía una y otra vez, aumentando la tensión en el hogar. Las semanas siguientes fueron una prueba constante para Luisa. A pesar de sus esfuerzos por mantener la armonía, la actitud de Clara se volvía cada vez más hostil. Los niños, que solían ser alegres y juguetones, ahora mostraban signos de estrés y miedo. Moisés, aunque consciente del problema, parecía incapaz de enfrentar a su madre de manera decisiva. Una tarde, mientras Luisa bañaba a Samuel, notó unos moretones en sus brazos. El niño, con voz temblorosa, le contó que la abuela lo había golpeado por desobedecerla. El corazón de Luisa se rompió en 1000 pedazos. Sabía que no podía permitir que esa situación continuara. Decidió enfrentarse a Moisés una vez más, esta vez con la determinación de proteger a sus hijos a toda costa. Al llegar Moisés esa noche, encontró a Luisa esperándolo en la sala, con los ojos llenos de lágrimas y una determinación férrea en su mirada. Le mostró los moretones en los brazos de Samuel y le exigió que tomara una decisión.
Moisés, al ver el daño que su madre había causado a su hijo, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que no podía seguir ignorando la situación. En ese momento, Moisés tomó la decisión de confrontar a su madre y exigirle una explicación. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacerlo por el bien de su familia. Luisa, aunque asustada, sintió un rayo de esperanza al ver la determinación en los ojos de su esposo. Esa noche marcó el inicio de un viaje doloroso y revelador para Moisés, Luisa y su familia, un viaje que los llevaría a enfrentar los demonios del pasado y a descubrir la verdadera naturaleza del amor y la compasión. La mañana siguiente, la casa estaba envuelta en un silencio tenso. Moisés había pasado la noche en vela, reflexionando sobre cómo abordar la situación con su madre. Sabía que sería una conversación difícil, pero la seguridad de sus hijos era lo más importante. Decidió hablar con Clara después del desayuno. Mientras se sentaban a la mesa, Luisa trataba de mantener la calma, pero la tensión era palpable. Clara, ajena a la tormenta que se avecinaba, comía en silencio, lanzando miradas fugaces a sus nietos que evitaban su mirada. Una vez que los niños se retiraron a jugar, Moisés pidió a su madre que lo acompañara al estudio. Clara, sospechando que algo andaba mal, lo siguió sin decir una palabra. Al cerrar la puerta, Moisés respiró hondo y comenzó la difícil conversación. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy serio», dijo Moisés, tratando de mantener la voz firme. Clara lo miró con desdén, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿De qué se trata, Moisés?», preguntó con frialdad. «Se trata de los niños», respondió Moisés. «Luisa y yo hemos notado que han estado mostrando moretones y comportamientos que indican que están asustados. Samuel me dijo que tú lo golpeaste». «Mamá, eso no está bien». Clara frunció el ceño, visiblemente molesta. «¿Así que ahora me acusas de maltratar a tus hijos?», dijo con una voz cargada de veneno. «Siempre he hecho lo mejor por esta familia. Si esos niños son indisciplinados, es porque Luisa no sabe cómo criarlos correctamente». Moisés sintió una punzada de dolor al escuchar las palabras de su madre, pero se mantuvo firme. «Eso no justifica la violencia, mamá. Necesitas ayuda. No podemos seguir así». Clara, furiosa, comenzó a llorar. «No entiendes nada, Moisés. No sabes lo que he pasado desde la muerte de tu padre. Nadie entiende mi dolor». Moisés se acercó a su madre, tratando de calmarla. «Cuéntame, mamá. Ayúdame a entender. Solo así podremos encontrar una solución». Entre lágrimas, Clara comenzó a relatar su historia. Habló de su dolor por la pérdida de Héctor, de cómo había reprimido su sufrimiento para seguir adelante, y de cómo la amargura y el resentimiento se habían apoderado de su corazón. Moisés escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. «Mamá, lamento mucho que hayas pasado por todo eso», dijo finalmente. «Pero lastimar a los niños no es la solución. Necesitamos buscar ayuda profesional para ti. Todos necesitamos sanar». Clara, agotada y sin fuerzas para discutir, asintió en silencio. Moisés la abrazó, sintiendo el peso de años de dolor y resentimiento disiparse en ese momento. Mientras tanto, Luisa observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo junto a Moisés y su familia. La primera sesión de terapia fue un desafío para todos. Clara, aún reacia a abrirse completamente, luchaba por expresar sus emociones. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada comprensiva, trataba de guiarla con paciencia y empatía. Moisés y Luisa observaban, sintiendo la tensión en el aire. Las primeras semanas de terapia estuvieron marcadas por altibajos. Clara tenía días en los que parecía dispuesta a cooperar y otros en los que su hostilidad volvía a surgir. Los niños, por su parte, seguían mostrando signos de ansiedad, especialmente cuando estaban cerca de su abuela. Luisa decidió involucrar a Valeria y Samuel en sesiones de terapia infantil para ayudarlos a procesar sus emociones. Los niños, aunque al principio reticentes, comenzaron a abrirse lentamente.
Valeria habló sobre sus miedos y su deseo de que su abuela volviera a ser la persona cariñosa que una vez conoció. Samuel, en su inocencia, expresó su confusión y tristeza por los cambios en su hogar. Moisés, dividido entre su rol de hijo y padre, encontró consuelo en las sesiones de terapia familiar. A través de la guía de la terapeuta, la familia comenzó a explorar las raíces de su dolor y a construir puentes hacia la sanación. Luisa, aunque aún herida por las acciones de Clara, mostró una resiliencia admirable, dispuesta a perdonar y seguir adelante. Una tarde, mientras Moisés y Luisa caminaban por el parque con los niños, Moisés se detuvo y miró a su esposa con gratitud. «Gracias por no rendirte, Luisa», dijo, tomando su mano. «Sé que esto ha sido muy difícil para ti, pero tu fortaleza nos está ayudando a todos». Luisa sonrió, sintiendo el peso de sus sacrificios validados. «Lo hago por nuestra familia, Moisés. Creo en nosotros y en nuestra capacidad de superar esto». La esperanza comenzó a florecer en el corazón de Moisés. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con Luisa a su lado. En la siguiente sesión de terapia, Clara finalmente abrió su corazón. Habló de sus miedos, de su resentimiento y de su dolor. La terapeuta la ayudó a identificar los patrones destructivos que habían surgido en su comportamiento. Moisés y Luisa la escucharon con empatía, reconociendo el profundo sufrimiento que había alimentado su hostilidad. A medida que Clara comenzaba a sanar, también lo hacía la familia. Los niños, sintiendo la tensión disminuir, comenzaron a recuperar su alegría. Valeria y Samuel volvieron a jugar en el jardín, sus risas llenando el aire con un sonido de esperanza. Pero, aunque la paz parecía al alcance, aún quedaban desafíos por enfrentar. La sanación era un proceso continuo y la familia estaba decidida a recorrerlo juntos, con amor y compasión como sus guías. Las semanas transcurrieron en una tensa calma. Aunque Clara parecía estar mejorando en sus sesiones de terapia, Luisa no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro aún acechaba en su hogar. A medida que el otoño se instalaba, los días se acortaban y las sombras en la casa parecían alargarse, reflejando el estado emocional de sus habitantes. Una tarde, mientras Luisa estaba en la cocina preparando la cena, escuchó un grito agudo proveniente del cuarto de los niños. Su corazón se aceleró y corrió hacia el sonido, encontrando a Valeria acurrucada en una esquina, sollozando. Clara estaba de pie sobre ella, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Luisa, su voz temblando de furia y miedo. Clara se giró, sus ojos fríos clavándose en los de Luisa. «Esta niña necesita aprender disciplina», dijo con voz áspera. «No voy a permitir que crezca siendo una malcriada». Luisa, sin decir una palabra más, tomó a Valeria en sus brazos y salió de la habitación. Sabía que esta vez había ido demasiado lejos. Moisés debía enterarse de lo que estaba sucediendo y debía tomar una decisión drástica. Esa noche, cuando Moisés llegó a casa, encontró a Luisa esperándolo en la sala, con Valeria y Samuel sentados a su lado. Los niños estaban claramente asustados, sus ojos reflejaban el trauma reciente. «Moisés, tenemos que hablar», dijo Luisa con voz firme. Moisés sintió una punzada de miedo en el estómago. Sabía que lo que estaba por escuchar no sería nada bueno. Se sentó frente a su esposa, tratando de mantener la calma. «Hoy, tu madre atacó a Valeria», comenzó Luisa. «La encontré gritándole y amenazándola. Y esto no es la primera vez. Los niños han estado sufriendo en silencio, y no puedo permitir que esto continúe». Moisés sintió una oleada de rabia y tristeza. Sabía que Luisa tenía razón, pero la idea de confrontar a su madre y posiblemente tener que separarla de la familia le rompía el corazón. «Lo siento, Luisa. No sabía que las cosas habían llegado a este punto», dijo Moisés, con la voz quebrada. «Hablaré con ella, pero quizás necesitemos considerar otras opciones». Luisa asintió, sabiendo que Moisés estaba pasando por un dolor profundo. Pero también sabía que debían proteger a sus hijos a toda costa. La confrontación con Clara fue inevitable. Moisés esperó hasta la noche para hablar con su madre, esperando que los niños estuvieran dormidos para evitar que escucharan la dura conversación que se avecinaba. «Mamá,
necesitamos hablar, dijo Moisés, entrando en el cuarto de Clara. Clara lo miró con desdén, como si supiera lo que estaba por venir. ¿Sobre qué?, preguntó, su voz gélida. Sobre los niños. No puedo permitir que continúes tratándolos de esta manera. Lo que hiciste hoy a Valeria es inaceptable, dijo Moisés, tratando de mantener la calma. Clara se quedó en silencio por un momento, luego comenzó a llorar. Pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de un dolor profundo que llevaba mucho tiempo oculto. No entiendes, Moisés. Nadie entiende. He estado tan sola desde que tu padre murió. La pérdida me ha consumido, me ha transformado en alguien que no reconozco, dijo Clara entre sollozos. Moisés sintió una punzada de compasión por su madre, pero sabía que debía proteger a su familia. Mamá, te amamos y queremos ayudarte, pero no podemos permitir que lastimes a los niños. Necesitas ayuda profesional, más de la que te estamos dando aquí, dijo Moisés con suavidad. Clara asintió lentamente, sabiendo que su hijo tenía razón. Pero la aceptación de su condición era solo el primer paso en un largo camino hacia la sanación. En las sesiones de terapia que siguieron, Clara comenzó a revelar los detalles más oscuros de su pasado. Habló de cómo, tras la muerte de Héctor, había descubierto que él había llevado una doble vida. Héctor había tenido otra familia en una ciudad cercana, algo que Clara descubrió por accidente mientras organizaba sus pertenencias después de su muerte. El shock y la traición la habían devastado. Sentía que toda su vida había sido una mentira y que el hombre que amaba la había engañado de la peor manera posible. Este descubrimiento, combinado con su dolor por la pérdida, había desencadenado una espiral descendente de amargura y odio. Moisés y Luisa escucharon con horror mientras Clara relataba su dolor. Entendieron que su comportamiento era el resultado de años de resentimiento acumulado, pero también sabían que necesitaba ayuda más allá de lo que ellos podían ofrecer. Moisés y Luisa tomaron la difícil decisión de enviar a Clara a una institución especializada donde pudiera recibir el cuidado y la terapia que necesitaba. Sabían que esta era la mejor opción para todos, aunque el proceso de separación sería doloroso. La despedida fue emotiva. Clara, aunque reacia al principio, finalmente entendió que esto era lo mejor para su familia. Moisés y Luisa prometieron visitarla regularmente y asegurarse de que recibiera el mejor cuidado posible. Con Clara en una institución, la familia comenzó a trabajar en su propia sanación. Las sesiones de terapia continuaron, y poco a poco, los niños empezaron a mostrar signos de recuperación. Valeria y Samuel comenzaron a reír y jugar nuevamente, y la tensión en el hogar comenzó a disminuir. Moisés y Luisa encontraron consuelo en su amor mutuo y en la determinación de proteger a su familia. Sabían que el camino hacia la sanación sería largo, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. A medida que pasaban los meses, Clara mostró una notable mejoría. Las terapias intensivas y el entorno seguro de la institución le permitieron enfrentar sus demonios internos y comenzar a sanar. Moisés y Luisa la visitaban regularmente, trayendo a los niños para que pudieran ver a su abuela en un entorno controlado y seguro. Valeria y Samuel, aunque inicialmente reacios, comenzaron a formar nuevos lazos con Clara. La abuela, ahora más calmada y consciente de sus acciones pasadas, se esforzaba por mostrarles amor y arrepentimiento. La familia empezó a reconstruir su vida. Luisa y Moisés encontraron formas de fortalecer su matrimonio, dedicando tiempo para ellos como pareja y como padres. Los niños, sintiendo el amor y la seguridad a su alrededor, comenzaron a florecer nuevamente. La esperanza llenaba el hogar, y la sombra del pasado empezaba a desvanecerse. Pero el camino aún estaba lleno de desafíos, y la familia debía enfrentarlos con valentía y unidad. Un evento inesperado amenazó con desestabilizar la frágil paz que habían construido. Clara tuvo una recaída durante una de sus sesiones de terapia, reviviendo los momentos más oscuros de su vida. Este episodio la llevó a una crisis emocional, y Moisés y Luisa tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre su cuidado continuo. La situación puso a prueba la fortaleza de la familia. Luisa y Moisés debían encontrar un equilibrio entre su amor y su responsabilidad hacia sus hijos y Clara.
La presión y el estrés amenazaban con separarlos, pero su determinación de mantener a la familia unida los ayudó a superar esta prueba. Finalmente, la familia tomó la difícil decisión de mantener a Clara en la institución de manera permanente. Aunque doloroso, sabían que era lo mejor para su bienestar y el de los niños. Moisés y Luisa continuaron visitándola regularmente, mostrando su amor y apoyo. La resolución de mantener a Clara en un entorno seguro permitió a la familia centrarse en su propio crecimiento y sanación. Los niños comenzaron a prosperar en un hogar lleno de amor y seguridad, y Moisés y Luisa encontraron nuevas formas de fortalecer su relación. La vida comenzó a mejorar lentamente para la familia. Con Clara recibiendo el cuidado adecuado, Moisés y Luisa pudieron concentrarse en sus hijos y en reconstruir su vida juntos. Los niños recuperaron su alegría y comenzaron a disfrutar de su infancia sin el miedo que los había atormentado. Moisés y Luisa, al enfrentar juntos las adversidades, encontraron una nueva profundidad en su relación. Aprendieron a valorar cada momento y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. La familia comenzó a ver los frutos de su esfuerzo por superar la adversidad. El tiempo pasó, y la madre de Moisés falleció en la institución. Su muerte trajo una mezcla de tristeza y alivio a la familia. Moisés recibió una carta póstuma de su madre, en la que explicaba más detalles de su doloroso pasado y expresaba su arrepentimiento por sus acciones. La carta fue un cierre necesario para Moisés, quien lloró la pérdida de su madre pero también encontró paz en su confesión y arrepentimiento. La familia se unió en su dolor y encontró una nueva fortaleza en su amor mutuo. Con la muerte de Clara, la familia de Moisés y Luisa emergió más fuerte y unida. Reflexionaron sobre el poder del amor y la compasión para sanar heridas profundas. Aunque la sombra del pasado siempre estaría presente, aprendieron a vivir con ella y a encontrar esperanza en su futuro. El legado de Clara, a pesar de su sufrimiento y errores, fue una lección de amor y sanación para la familia. Aprendieron que incluso en medio de la oscuridad más profunda, el amor y la compasión tienen el poder de transformar vidas. Y aunque el final fue trágico, la familia encontró una nueva forma de amar y seguir adelante.